amaneció. Son exactamente las 8 de la mañana con 47 minutos y tenemos ya en el contacto a Juan Pablo Pérez Díaz, él es periodista mexicano. Juan Pablo, buenos días, gracias por estar en Así Amaneció. Guillermo, muchas gracias a todos por allá en cabina, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos que nos escuchan y nos ven esta mañana. Muchísimas gracias. El presidente López Obrador ayer no tuvo muy lindas palabras para el Ecuador. ¿Cómo se siente todavía el ambiente? ¿Sigue la misma tensión en México? ¿Se sigue hablando del tema como lo hacemos acá en Ecuador? Fíjate, estimado, que el día de ayer yo creo que el eclipse desplazó un poco lo que era la tensión diplomática entre México y Ecuador. Ya sabes tú y el auditorio que un tema mediático desplaza a otro. Ayer hubo un eclipse importante en nuestro país, pero sigue habiendo, por una parte, indignación por lo que hizo el gobierno de Ecuador para con la Embajada de México en Quito, pero por otra parte también molestia por el comportamiento y los dichos que ha tenido el presidente López Obrador para con otras naciones, dichos y comportamientos que han provocado que México se meta en broncas diplomáticas. Lo tuvo con Perú, lo tuvo con Bolivia y ahora lo tiene con Ecuador. Parece que el presidente López Obrador con Sudamérica no tiene buena relación. Pareciera, sí, no con Sudamérica, pero mantiene buena relación con gobiernos de izquierda, esa es una realidad. Con gobiernos de derecha ha tenido este tipo de confrontaciones, y sobre todo cuando él ha dicho no al intervencionismo, es decir, cuando se le ha cuestionado sobre el conflicto en Medio Oriente, cuando se le ha cuestionado sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, ha preferido abstenerse de los comentarios, pero cuando se trata de países donde él tiene especial interés, en contra o a favor, pues no se tienta el corazón para hacer comentarios como los que hizo el pasado miércoles y que terminaron por derramar la gota del vaso de lo que vimos al paso de las horas el viernes. La verdad es que sí. Y López Obrador está en medio de campaña, eso es, no se puede negar. Y este fin de semana fue el debate donde su candidata, según lo que he podido leer y según las encuestas que he podido ver, salió como la mejor dentro de ese desastre que pude observar yo de este debate. ¿Tú crees que tenga que ver algo esta pelea con Ecuador con las elecciones presidenciales que están por llegar? Yo creo que no, yo creo que es un asunto que se cuece aparte. No encuentro yo influencia en lo que ocurre en el Ecuador que pudiera reflejarse en las elecciones del próximo 2 de junio. Es complicado. Creo que el presidente López Obrador no ha dejado en ningún momento asesorarse, y si tiene asesores no los escucha, porque, insisto, la declaración y el hablar la semana pasada sobre la elección, el proceso electoral del Ecuador el año pasado, el hablar cómo presuntamente el crimen de Villavicencio habría beneficiado en las encuestas a la ahora presidente Daniel Noboa, provocó todo lo que posteriormente vimos. Y me gustaría ser muy claro en un asunto. Ecuador no debió violar la soberanía de México al irrumpir en la embajada mexicana en Quito para detener a Jorge Glass. Creo que es un asunto condenable, tremendamente condenable, sin precedentes, y que si hubiese castigo a través de algún acuerdo, de alguna firma de convenio entre países, tendría que haber un castigo. Pero por otro lado, y esto también es importante, México no debió hospedar y luego otorgar asilo a un político extranjero que cometió delitos en su país y que, entiendo, está sentenciado. Correcto. Está sentenciado, y no solamente por un caso, sino por dos. Sí. Ahora, importante, Jorge Glass no es Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. Jorge Glass no es aquellos intelectuales perseguidos por Franco, por Pinochet. Jorge Glass no es Rigoberta Menchú. Jorge Glass en el Ecuador, y tú me corregirás, es un delincuente. Correcto.
Así lo dice la justicia. Priscila Jacome, ¿tenía una pregunta? ¿No? Abogado, cuéntenos. Hola, mucho gusto. Te saluda Alfredo Escobar acá desde cabina en Guayaquil, Ecuador. Juan Pablo, que dentro de los comentarios, obviamente vivimos la realidad, allá tú vives la realidad de México, nosotros acá la realidad de Ecuador, los comentarios y lo que también un poco la prensa y los grupos políticos requieren o instan a los gobiernos a realizar. Del lado de México, ¿qué es lo que se escucha de parte de la prensa y del clamor popular y político? ¿Que existan algún tipo de sanciones? ¿Que haya una vía de diálogo porque tal vez intermedien unas disculpas públicas y este impasse quede a un costado? ¿Qué se escucha desde México? Disculpas públicas, ¿te refieres de México para con Ecuador o de Ecuador para con México? ¿O de ambos? De ambos. Que ser de ambos. Sí, de ambos. Pero en todo caso, como sería México el que lo solicitaría, debería ser de parte de Ecuador, pues no. Pero ¿qué se escucha desde allá? Mira, el fin de semana me causó sorpresa que gran porcentaje de la prensa, bueno, toda la prensa, y me incluyo, e insisto, condenamos el asalto de la embajada mexicana en Ecuador, pero hubo una división de opiniones. Incluso a mí me llamaron vendepatrias, apátrida, por decir que el presidente López Obrador nos metió en esta bronca. El fin de semana había un sentimiento de patriotismo, de hay que defender nuestra nación, hay que defender el país. Sí, hay que defenderlo, pero a ver, no estamos en aquellos años cuando buscábamos una independencia, no estamos en aquellos años de la Revolución Mexicana. Estamos en un momento donde la tensión que se causó para con el Ecuador partió de una declaración del presidente López Obrador. ¿Qué se dice en estos momentos? Ayer el tema se tocó, digámoslo así, por lo suavecito, insisto, el eclipse ganó mucho de lo mediático el día de ayer lunes aquí en el país. Yo no sé si hoy martes en la conferencia mañanera del presidente López Obrador se retome el tema. Yo creo que tendría que retomarse, pero dudo mucho que a partir del rompimiento diplomático, a partir de que Roberto Canseco, diplomático mexicano en el Ecuador, fue agredido por los policías ecuatorianos, la forma en la que salieron huyendo del país, huyendo de Quito, dudo yo, y sobre todo faltando muy poquito para que el presidente López Obrador salga a la presidencia de la República, solicite él una disculpa pública con el gobierno de Daniel Noboa. Y la otra es que si la solicita, yo tengo dudas de que Noboa la otorgue. Juan Pablo, te saluda Priscila Jacome. En ese sentido, son varios los personajes políticos que México ha dado asilo para personajes dentro de Ecuador. ¿Se ha repetido esta historia con otros personajes políticos de otros países que nos puedas dar en contexto? Evo Morales, expresidente de Bolivia, llegó a México refugiado luego de también meterse en problemas en Bolivia. Y hay algo importante, Priscila, amigos del auditorio, evidentemente hay acuerdos, está la Convención de Caracas que habla sobre asilo político, asilo diplomático. Todos los países están en posibilidad de hacerlo. Incluso la Convención de Caracas, entiendo, habla de que el país receptor del asilo político es el quien termina por juzgar si la persona asilada es o no un delincuente. En fin, a lo que me refiero es que existen acuerdos diplomáticos, convenciones que dan oportunidades a los gobiernos de otorgar asilo político. Eso está clarísimo. Pero el reclamo que yo hacía el fin de semana y que hoy lo reitero, sí a la diplomacia, sí al asilo político, sí al aceptar a perseguidos políticos en nuestro país, pero antes está nuestro México, y nuestro México en estos momentos está envuelto en muchísimas broncas. Violencia electoral, candidatos asesinados cada semana, violencia familiar, los grupos de la delincuencia organizada subiéndose a los hombros de los gobiernos, es decir, superando el poder de los gobiernos en algunas entidades como Guanajuato, como Jalisco, como Michoacán. No hallamos la puerta con los problemas en México y vamos y le tocamos la puerta a un país para meternos en otra bronca cuando ya tenemos suficientes. Juan Pablo, y en este sentido se registraron ciertas manifestaciones afuera de la Embajada de Ecuador en México. ¿Se han repetido estas manifestaciones? El domingo hubo una serie de protestas, fueron aproximadamente 300 personas, aun y cuando la secretaria de Gobernación
Luisa María Alcalde, llamó a no protestar. Fue una protesta muy pacífica. Sin embargo, al paso de las horas se retiraron y ya no han regresado. Es decir, no ha habido una real protesta, una real manifestación aquí en la Ciudad de México. La verdad es que lo que está pasando entre México y Ecuador, los pueblos como tal no tenemos la culpa de lo que nuestros dirigentes hagan bien o dejen de hacer. Lo importante es que la hermandad que siempre hemos tenido con México siga. A mí, una de las cosas que más me gusta de México es su gastronomía, sus espirituosos y una cantidad de cosas más. Y creo que de México le gusta muchísimo cómo somos acá en Ecuador. Te mando un abrazo a la distancia. Esperamos que este impasse no continúe y si la noticia lo amerita te volveremos a molestar, Juan Pablo. Con muchísimo gusto estoy disponible para platicar con ustedes. Yo no sé qué vaya a pasar al paso de los meses cuando haya una nueva presidenta, porque será presidenta de la República a finales de este año. Quizás a partir de ahí pueda empezar la reestructuración de la amistad, digámoslo así, diplomática entre México y el Ecuador. Y coincido, las broncas entre los gobernantes se cuecen punto y aparte de lo que nosotros los ciudadanos somos, y la hermandad entre México y Ecuador siempre ha estado sobre la mesa, siempre ha estado de la mano y así tiene que seguir siendo. Así que un fuerte abrazo a todos nuestros amigos y amigas por allá en el Ecuador y a ustedes, amigos en la mesa. Buen día. Muy buenos días. Era el periodista mexicano que nos estaba contando cuál es la situación actual, el momento que se vive no solamente en Ecuador, sino en México. Era Juan Pablo Pérez Díaz.